por ejemplo, de las películas de Boy Teacher con Randall Scott. Tiene mucho que ver ya. Tiene mucho que ver. Esa solo, la desnudez de la situación. La parquedad de los diálogos que dice Luis también, o sea, que prácticamente es películas de Randall Scott que son buenísimas. Que son maravillosas, las de Boy Teacher, Cabalgar en solitario, esas Comanche Station. Bueno, esa es formidable. También con Rojas. Alguien que traslada a un preso o a uno que ha pillado y tienen que atravesar todo un desierto, tienen que atravesar indios, tienen que atravesar delincuentes, forasteros, etcétera. Son películas muy buenas, sí, llevas razón. Pero eso que, las por de ejemplo, Boy Teacher, además tienen lo que tiene esta austeridad. Y además tiene una cosa que le pasa a esta película, que es como empieza, es como si ya hubiera empezado antes. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, es que este viene persiguiendo al otro, ahora llega a un poblado donde hay un yogur. Todo ha empezado antes. Sí, es lo que dices tú, que podría continuarse continuamente como antes capítulos, y después. ¿no? Eso es un tema a él le debe gustar, porque en La colina de los diablos de acero empieza con una situación parecidísima. De noche. En un amanecer y además con unos señores llamándose en clave, además, y nadie contesta las llamadas de la radio, y al final es un pequeño grupo. Mann se vuelve, trabaja mucho el grupo en este caso está en las situaciones, está el grupo de indios o está la partida que persigue a Dando Idea. Y el destacamento militar. El propio destacamento La colina militar. de los diablos de acero. Many Wars. Bueno, ahí, cuando empieza a amanecer, se dan cuenta que están en unas hondonadas, en unas trincheras, rodeados de enemigos. Es la guerra de Corea. Es la guerra de Corea. Por de noche no se sabe nada. Y se hablan entre ellos muy despacio. Sí, siempre, es terrorífico. Es que rueda una guerra como probablemente sea. Pero además con unos silencios terribles, porque con todo el tiroteo final, y mira que se dispara al final, los silencios son auténticamente angustiosos. Sí, claro, cuando no oyes absolutamente nada, un tiro suelto. Y vuelve a haber otra elipsis preciosa cuando realmente tú ya sabes por qué le has visto a James Stewart matar, pero los que están en el pueblo simplemente saben que lo ha matado porque le ven aparecer con el rifle. Con el Winchester ahí, o sea, con eso explica. Lo mismo que es precioso cómo explica el carácter de Sally Winters de cuando sale a coger al niño en medio de unos fregados de tiros mayores de toda la película. La hieren porque va a salvar la vida del chaval. Ahí juega un poco con el espectador pensando que la han matado. Y no, simplemente la hieren. Pero no es un suspense que dura mucho tampoco. No, nada, porque rápidamente se ve que tiene la herida en el brazo. Exacto, que tiene ahí. Cómo está filmado desde dentro del bar, y ves todas las calles, las llegadas, a través de las ventanas. No es un decorado solo, es que tiene vida todo. Los 5 primeros minutos de la película ya tienes la película. Y el traveling cuando llevan el Winchester y lo empiezan a ver uno tras otro. Muy bueno. Cómo mirar cada uno, cómo lo examinan. Uno de los escasísimos toques de humor es cuando el Wyatt Earp está soltando su discurso y los niños interrumpiéndole constantemente. Pero como buen pedagogo, si es que existe eso, para que se callen les deja tocarlo. No es que les diga, niños, callaros, están los... No, dice, vamos a tocarlo, que esto y ahora los chicos se quedan tranquilos. Y hace callar. El personaje de Wyatt Earp está muy bien. Por cierto, después James Stewart en la gran película de John Ford, El Gran Combate, el otoño del 87, hace de Wyatt el propio James Stewart. Hace ese papel además en Dodge City también. Sí, cuando pasa Richard Wellman. Exacto, qué gran película esa y qué gran... ahí sí que ese John Ford, la visión que da de los indios es verdaderamente demoledora en lo que es el comportamiento de Estados Unidos con Wyatt Earp lo hizo también Henry Fonda en Pasión de los Fuertes, en Bar Lancaster, en Duelo de Titanes. Bueno, y últimamente hubo una película que se llama Wyatt, ¿no? Wyatt Earp. Uno que se llama Wyatt Earp. Sí, o dos. Creo que incluso puede ser que fueran dos películas. Que hizo Bailando con Lobos. Kevin Costner en una, y después no sé si es la misma, una que también estaba Val Kilmer y murió muy tarde, el 28, el 27 murió Doc Holliday. Murió muy viejo. Doc Holliday murió muy pronto y él muy tarde. Y llegó a hablar con John Ford. En la de Burt Lancaster es Doc Holliday es Kirk Douglas, ¿no? Está estupendo. Esa está muy bien. Muy buena película. Muy buena película. O sea, es de John Sturges. Esa es una maravilla. Pero
Este lo que le daba a las películas era como otra visión más personal. Quizá, como decía aquí Mr. Pruneda, porque al haber hecho cine negro, cine de serie, Orden, Caja sin cuartel, todas esas películas, le da una aproximación a los personajes como más cercana. José Luis, filma más cerca. La partida de póker es puro cine negro. Sí, es así. Hasta donde coloca la cámara, es prácticamente incluso desde arriba. El personaje de John McIntyre, que se hace el torpe, como se le caen las cartas todo el tiempo. Bueno. Pero esa es otra escena que tú mencionabas, que es la de la muerte de Dandy Urea. A mí me parece complicadísima, porque está contada desde dentro del salón. El primer plano puede ser el Dandy Urea afuera, pero en el mismo momento es que está el asalto al banco, con la diligencia de por medio. O sea, hay como 4 planos distintos. Como cuando entran ellos como al si fueran pueblo. 4 decorados. Ellos entran al pueblo a caballo, en la grúa, es que manejaba la grúa como nadie, Anthony Mann. Y entra la diligencia y todo, al mismo que se va viendo al fondo. Ellos bajan del caballo. Y la parada de la diligencia, que es circular, que hace una especie como de esquina circular, muy bonita además. ¿Cómo son esos caballos? Es que son perfectos, van, cómo se bajan ellos, es que es maravilloso, van a la marca, es de una manera increíble, ¿no? Esos son los caballos de Hollywood, que es lo que decían de acción, que se ponen en marcha. Y no se les puede decir nada porque cortas el ritmo, no pueden gritar, hay que hablar muy bajo con los caballos, no pueden decir acción porque entonces salen disparados. Los de España. Los de España. Sí, estamos rodando y entonces el caballo no siente nada, ni corten, si dices corten ni gritan. Bueno, tú rodaste una carga importante, Sangre de Mayo. Por eso te lo digo, hay que hablar muy bajito. Bueno, a ver, ¿cuál es el plano que elegirías de esta película? Ojo, el tonto. A ver. Este señor siempre siempre pone esta especie de soga al cuello de decidir cuál es. No lo sé, a mí a lo mejor... Algo de la chica. Sí, a mí me gustaba mucho y lo que tenía marcado. Me encanta, la verdad, es cuando realmente le da esa declaración de amor con la bala que le ha dado, cuando ella parece que se la va a devolver, pero le dice que no, que le deje quedarse con ella, porque en ese momento, sin hacer absolutamente nada extraordinario, te das cuenta de cómo estas personas se están relacionando, y desde luego la bala es como una sortija de compromiso. Y como es un vínculo que tenemos tú y yo, le dices, claro. Y Ana, que no está guapa en esa escena ella. Está muy bien, guapísima. Está muy bien. Guapísima. ¿Y tú qué eliges? Pues mira, yo voy a coger el inicio de la secuencia de la bala, que es justo el momento cuando va a producirse la carga de los indios y le da el revólver y le dice, tal vez lo quieras utilizar. Hay una explícita dualidad en el sentido, se equivoca la frase, la vas a defender, la vas a usar porque sabes que los indios te pueden matar. Van a violar y matar. Y ella capta perfectamente el mensaje entreverado y dice, no te preocupes, sé cómo usarla y sé para qué sirve la última bala. O sea, eso es fantástico y te define, otra vez más, sin ninguna retórica, un personaje. Te acaba de explicar cómo es esa mujer que luego será capaz de jugarse la vida por salvar a un chaval. Ha dado mucho juego la última bala. En Yuma, él lleva la última bala disparada en la guerra, ¿no? Hay una última bala que se dispara y muere el tipo aquel y dice, nada, sin novedad en el frente, que es la novela de Remarque. Y en la diligencia, no te olvides de la diligencia. Porque la última bala. Bueno, ha dicho Luis ya antes que es la pelea final, que es formidable, pero bueno, para decir otra, yo, muy fordiana además, y muy Howard Hawks también, la espera de la carga de los indios. Me parece que está el paisaje mirándolo, está en diferentes planos, y me parece que transmite toda la tensión que en ese momento puedes esperar de los que están ahí, de ese grupo que se ha reunido, cada uno llegando de un sitio distinto. Los soldados por la caballería por un lado, la pareja por otro y James Stewart y su amigo por otro. Y se han reunido todos ahí, tienen que sobrevivir y están a la espera. Y eso, claro, lo decimos, pero la clave es que hay que rodarlo y hay que transmitir esa tensión a través de imágenes. Eso es el cine en el fondo, ¿no? En el último plano, cuando él se va acercando y cuando sale el fin, eso era muy bonito. Y él y ella,
que la lleva, la coge del hombro. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra. No hay diálogos. Y sin música empalagosa. De la misma manera que en la escena que ha elegido Fernando, si te fijas ahí, el único momento en esa tensión bárbara donde ella está mirando a su alrededor y le pregunta a él, aparentemente impasible, ¿no tienes miedo? Y entonces es un diálogo maravilloso en el que dice, bueno, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Es que esa es la clave, efectivamente, esa es la clave. Y eso está bien contado, no es un héroe de estos... No, fíjate hasta qué punto no lo es, que otros golpe de humor, digamos, cáustico y ácido, es cuando le dicen, este es el hombre que se fue capaz de enfrentarse a Wyatt. Y entonces es que yo no sabía que era Wyatt. Dice, no me atribuyan ustedes es verdad que tú lo sabías. No me atribuyan méritos que no me corresponden. Yo no soy ningún héroe temerario. En esa época que estamos viviendo, que es en el oeste, aunque hay fotografía, no se conocía a nadie. Los pasquines eran muy mal pintados. Nadie sabía quién era. No había